Movimiento rectilíneo por acción de fuerzas constantes. Ya hemos visto que las fuerzas podían provocar o bien deformaciones o bien cambios en el movimiento de un sistema. Cuando una fuerza actúa durante el tiempo suficiente como para provocar el cambio en la velocidad de un sistema, lo que hace es que se produce una aceleración. O sea, esa fuerza provoca una aceleración, como veíamos en el segundo principio de la dinámica, que era proporcional a la masa del sistema. Si la fuerza y la velocidad que provocan el sistema tienen la misma dirección, decimos que el sistema tiene un movimiento rectilíneo con una trayectoria recta. Mientras que si la fuerza no tiene la misma dirección que la velocidad que provoca, estaríamos delante de un movimiento que llamamos curvilíneo, con una trayectoria que ya no es recta, sino que tendría forma curva. Esta es una conclusión muy importante. Vamos a hacer un estudio teórico de un par de situaciones que nos tienen que ayudar para poder resolver todos los problemas que tuvieran que ver con que hay o no hay fuerza en la misma dirección que la velocidad. Me explico, serían casos en los cuales la aceleración va a ser cero o la aceleración es distinta de cero, pero en ambos casos van a ser trayectorias rectilíneas. El primer ejemplo que tenemos es este que tenéis aquí en azul. Un hombre de masa m está sobre una báscula que descansa en el suelo de un ascensor. ¿Qué marcará la báscula mientras el ascensor está parado? También valdría para el caso en el cual el ascensor se mueve pero con velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración sería nula. Vamos a imaginarnos la situación, es decir, nuestro ascensor con nuestro hombre de masa m que está dentro. El ascensor está parado. Luego vamos a ver cómo aplicar, qué pasos seguir para aplicar la segunda ley, el segundo principio de la dinámica. En primer lugar, vamos a tratar de responder a la pregunta de cuál es el sistema a estudiar. Y esto es muy importante. Puede parecer una tontería, pero no lo es. En nuestro caso tenemos un ascensor, el suelo del ascensor, el cable del ascensor y el hombre. Sobre qué objeto de este sistema yo voy a centrar mi atención. En este caso va a ser el hombre propiamente dicho, porque es del que conocemos la masa. Nos dice que tiene una masa m. Estamos en una situación, en un estudio teórico y no le hemos dado un valor, pero en realidad es un valor conocido. Así que el sistema a estudiar, como estáis viendo, es propiamente el hombre. Lo siguiente va a ser cuáles son las fuerzas ejercidas sobre él. Cuáles son las fuerzas que están ejercidas, en este caso, sobre el hombre. Y serían dos fuerzas, como veis aquí, una que va a venir en sentido descendente y otra en sentido ascendente. Tendríamos que saber de qué tipo son las fuerzas ejercidas, porque yo no puedo o no debo pintar ninguna fuerza si no sé de qué tipo es. En este caso tenemos que la fuerza que está en origen, digamos, en sentido descendente, es una fuerza de tipo de distancia, es una fuerza de interacción entre el hombre y la Tierra. Mientras que la fuerza que va en sentido positivo, en sentido ascendente, es una fuerza de contacto, es la fuerza de reacción de la báscula o del suelo del ascensor sobre los pies del hombre. Llamamos a cada una de ellas, en este caso, la que va hacia abajo sería el peso, que es la interacción con la Tierra, y a la que va hacia arriba la llamamos normal, que sería, insisto, la reacción al peso del hombre por parte de la báscula o del suelo del ascensor. Una vez que tenemos ya estas tres preguntas respondidas, lo siguiente sería hacer un esquema de la situación. En el estudio teórico que estamos haciendo, el esquema, como veis, ya está hecho. Y por último, tendríamos que aplicar la ecuación fundamental de la dinámica. La ecuación fundamental de la dinámica nos decía que la suma de las fuerzas que actúan sobre un sistema o sobre un cuerpo ha de ser igual a la masa por la aceleración que experimenta ese sistema. Pues lo que hacemos es aplicar esto. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre el sistema, que es el hombre? Pues serían la normal y el peso. Vamos a considerar positivo hacia arriba, por lo tanto la normal sería positiva y el peso nos quedaría negativo por ir hacia abajo. Y eso ha de ser igual a masa por aceleración. Si prescindimos de los vectores y nos quedamos solamente con los módulos, con la intensidad de cada una de estas fuerzas, tendríamos que la diferencia de n menos p ha de ser igual a 0, porque nuestro ascensor está en reposo, no tiene aceleración.
Fijaos que solamente bastaría despejar, pasar a segundo miembro este peso que pasaría positivo y nos quedaría que la normal es igual al peso que era el producto de m por g, siendo g la aceleración de la gravedad. En este caso, como estáis viendo, la báscula marcaría justamente el peso del hombre. Ahora vamos a irnos a un sistema muy parecido pero que introduce un cambio muy importante. Ahora el sistema, por acción de una fuerza externa, se mueve con una aceleración determinada, aun cuando, como hemos dicho antes, la fuerza y la velocidad van a coincidir en su dirección, por lo tanto, seguimos dentro de un movimiento rectilíneo. El enunciado diría ahora así: un hombre de masa m está sobre una báscula que descansa en el suelo de un ascensor que sube con una aceleración a. ¿Qué marcará la báscula en ese instante? Bueno, pues volvemos otra vez a plantear nuestro sistema, pero fijaos que ahora hemos metido un cambio importante. Aquí hemos marcado la aceleración con la que se mueve este sistema. Vamos a considerar que está subiendo el sistema. Por lo tanto, ahora lo que haríamos sería responder a nuestras tres preguntas. ¿Cuál es el sistema a estudiar? En este caso vuelve a ser el hombre. ¿Cuáles son las fuerzas ejercidas sobre él? ¿Y de qué tipo son las fuerzas ejercidas? Daos cuenta de que el sistema sigue siendo el mismo, por lo tanto, habrá dos fuerzas y son el peso y la normal, igual que veíamos antes. Ahora lo que tendremos que hacer es un esquema de la situación, que lo tenemos otra vez hecho, aquí lo tenéis, y aplicar la ecuación fundamental de la dinámica. Es exactamente la misma que veíamos antes, porque hay dos fuerzas, peso y normal, sobre nuestro sistema, que es el hombre. Así que tendríamos que la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Fijaos que si digamos considero que hacia arriba es positivo, coinciden en signos la normal y la aceleración, porque ambas apuntan hacia arriba, mientras que el peso que apunta hacia abajo sería negativo. Ahora, como ya podéis perfectamente ver, este término de la aceleración no va a ser cero, porque la aceleración, es decir, el ascensor sube con una aceleración determinada, así que tendríamos que n menos p va a ser igual a m por a. Ahora prescindimos otra vez de los vectores. Y por último, despejando n, pasaría el peso al segundo miembro sumando. Como es m por g, lo que hemos hecho ha sido sacar factor común y nos quedaría que la normal va a ser la masa del hombre por la suma de la aceleración con la que sube el ascensor más g, dándonos un resultado para la báscula de una fuerza mayor que la del peso del hombre. Ahí es donde estaría la diferencia entre un sistema y otro.